con el patrocinio de miércoles de Charlas Trendy. Yo estoy aquí nuevamente con ustedes para decirles bienvenidos una vez más a otra emisión de este espacio de opinión. En el día de hoy tenemos como invitada a una barranquillera radicada en Europa, en Madrid más exactamente, que hizo un cambio en el tema de la comunicación en su vida. Se las voy a presentar a continuación, Graciela Larch. Escuchemos. Graciela Larch es una comunicadora y periodista barranquillera que se distinguió en la radio, televisión y prensa escrita durante los años 80. Al final de esa década, Graciela viaja a España a estudiar un curso con la Radio Televisión Española y decide quedarse a vivir en Madrid. Desde hace 20 años, Graciela sigue una línea de conocimiento más profundo en la comunicación. Ha realizado estudios en inteligencia emocional, coaching, comunicación no verbal, formación familiar y otros saberes que le han permitido apoyar la transformación de personas que visitan su consulta o le siguen a través de sus redes sociales. En Charlas Trendy, hoy una visión diferente de la comunicación, pues nuestra invitada del programa es la experta en comunicación e inteligencia emocional, Graciela Larch. Graciela, bienvenida a Charlas Trendy. Muchísimas gracias, Susi, por esta oportunidad de poder compartir contigo y con todas las personas que estén dispuestas a tener una mirada distinta sobre la comunicación y sobre otros temas. Ya ustedes escucharon en la presentación que hicimos su experiencia en el área de las comunicaciones, periodista, corresponsal, todo lo que tenía que ver con comunicaciones aquí en Barranquilla tuvo su época en la vida de Graciela. Graciela decide irse a Europa. ¿Por qué te vas a Europa, Graciela? Pues me voy porque técnicamente había la oportunidad de hacer una especie de especialidad en televisión española, un curso, pero en realidad era porque tenía la intención clara de tener una experiencia distinta, quería quedarme y se dieron todas las circunstancias para que eso fuera posible y me quedé primero como corresponsal de prensa extranjera y después, como se dice allí, me busqué la vida y enlacé una cosa con otra, producciones, realización. El periodismo no tanto porque no estaba en las condiciones que yo quería, pero me abrió a la posibilidad de entender la comunicación en diferentes aspectos y sobre todo la producción de televisión, hasta que entendí que quería comunicar desde un lugar más íntimo, que era encontrar un sentido a mi propia realidad, pasar de vivirme enfocada a contar lo que hacían otros y lo que le pasa a otros, para entender un mundo interno donde es importante que las personas se transformen desde conocerse a sí mismas. Dejar de contar historias de otros para que las personas te contaran sus historias, algo así, ¿no? Sí, la clave de la comunicación está en la escucha. Y el éxito de mi trabajo está en que yo sé escuchar. Cuando yo escucho, he desarrollado esa capacidad de ver los entresijos o aquellos elementos que las personas no conectan, y con la pregunta y con la interacción facilitar que ella de repente haga como un clic y diga, pero esto yo no lo había visto, aunque la información de lo que estamos trabajando es absolutamente subida, ¿no? Estamos hablando que estás ya ubicada como una coaching de vida, ¿así? Digamos que soy más que nada una facilitadora. Facilito que la persona se conozca y utilizo herramientas que pueden ser la inteligencia emocional, el coaching, la transformación personal, y conocimientos y herramientas que he ido cogiendo por el camino, orientados al arte, a la expresión, al movimiento, la fotografía, es decir, toda herramienta que ayuda a la persona a verse y que mi intervención sea la menos posible. Esa es la clave de la escucha. Estamos hablando de un tema que es el día a día de todos nosotros, comunicarnos. Y creemos todos, incluida yo, que sabemos hacerlo, pero cuando nos encontramos con estas especialidades de vida, porque es una herramienta de vida, básicamente, nos damos cuenta que realmente no sabemos comunicarnos, Graciela. Es cierto,
Mira, digamos que aquí en Barranquilla tenemos algo maravilloso que es la oralidad. Toda la cultura se ha transmitido, claro, toda la cultura caribe se ha transmitido a través de contar historias, ¿no? Somos maravillosos para contar historia. Pero eso es muy próximo a hablar. No tenemos dificultad para decir las cosas, hablamos. Pero comunicar requiere dos condiciones en la vida del ser humano. Primero, tener confianza, que es la capacidad de conocerte sin más, sin ningún adjetivo. Y segundo, la capacidad de aceptar el movimiento mismo de la vida y lo que tú manifiestas en esta interacción con los demás. Esas dos cosas que llamamos confianza y aceptación son los dos pilares que permiten la comunicación. Digamos que están unidos a los dos cerebros más primitivos que puede tener un hombre o una mujer, que es el cerebro reptil, que está unido a la conformación de tu cuerpo, que te da la confianza personal, y el cerebro límbico, que te permite la gestión de tus emociones y que además da lugar a que tú puedas sentir que estás a gusto en tu piel, que merece la pena la vida, ¿no? Sin estas dos cosas integradas dentro de ti, con valores que te permiten saber quién eres, es muy difícil que la comunicación sea posible, porque estás en una interacción pendiente de lo que pueda estar pensando la otra persona de ti, o tratando de dar una imagen que no corresponde con la realidad que tú tratas de disimular o de esconder, o con las dudas o miedos que no sabes manejar. Entonces nuestra comunicación está amparada como en una especie de parapeto, donde normalmente no escucho, sino que filtro la información según mis sistemas de defensa para tratar de que lo que está pasando ahí fuera parezca que no tiene nada que ver conmigo. Por lo tanto, la escucha es muy difícil, la comunicación es un milagro y lo que pueda pasar entre las personas, salvo que tengan códigos padecidos, puede ser hasta un diálogo de locos o de sordos, ¿no? Y no puede correrse el riesgo entonces de bordear ese límite de demostrar lo que tú no eres precisamente, terminar haciéndole pensar, creer o vendiendo un concepto, comunicando lo que tú quieres que la otra persona escuche. Aquí yo entiendo, corrígeme si no es así, dos cosas. Estoy contigo que de alguna manera cuando no tenemos cimentada los elementos de comunicación, podemos estar dando una imagen que ni siquiera nosotros sabemos que la estamos proyectando. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados al proceso de escucha personal, de pararnos a pensar qué es lo que está pasando conmigo, ¿no? Entonces puede que yo haya adoptado formas de vida que tiene la sociedad y que en ningún momento me las he cuestionado. Ok, digámosle más desmenuzado a un televidente desprevenido que nos está escuchando. ¿Qué es escucharme a mí misma? Bueno, es como que tú estás lavando los platos y de repente te has dado cuenta que no quieres lavarlos los de tu marido o los de tus hijos, y ese pensamiento no pasa de largo, sino que te das cuenta, pero ni lo juzgas ni lo rechazas. Dices, vaya qué vaina, ¿no? No tengo ningún interés en estar en un acto de generosidad, aunque después, 2 minutos después, esté echando en cara el esfuerzo que he tenido que hacer. ¿Vale? No es importante el concepto de bien o mal cuando te tienes que escuchar. Es importante que seas honesto para saber dónde estás con respecto a lo que estás pensando, a lo que estás sintiendo y a la intención que tienes. Y eso es algo privado. No hace falta que nadie lo vea. Es escucharte a ti misma, entonces como pensar, cuando uno dice estoy pensando en voz alta, solo que hacerlo introspectivamente, internamente, comenzar a escuchar esos pensamientos. Claro, pero el sentido de esta escucha no es para atormentarse ni para obsesionarse. Ni son aquellas mencionadas voces interiores. No, tampoco. Tampoco, porque pueden generar una distracción. Es la escucha más basada en observar. Observarte la intención. Es lo que llamamos la conciencia de quién eres en este momento. Es decir, yo no estoy en la idea de que si esto está bien o está mal, que eso está muy metido en nuestra cultura, porque hay una tendencia muy a pensar que hay algo fuera de ti que te va a castigar o que te tienes que portar bien. No, esta es una cuestión contigo en el que tú eres el que va a decidir hasta qué punto vas a moverte en los elementos de bien o mal que tú quieras o fuera de ellos. Estás simplemente observando si tu vida tiene un sentido para ti.
como hacer una conciencia tuya, una conciencia de tu ser y asumir lo que tú eres. Más o menos. Aceptar ese, o sea, porque, Más o menos. Porque obviamente nuestras actitudes tienen consecuencias. Entonces, bueno, voy a comenzar a aceptarme como soy y a asumir las consecuencias de ser como soy. ¿Puedo asumirlas o no? Porque el problema es que esas son las siguientes fases. Es decir, la fase más importante es una mirada absolutamente ascética de quién eres. No puede haber el mínimo juicio. Después tú dirás si asumes o no las consecuencias. Pero la gran dificultad que tenemos es que no hay escucha, hay ruido mental. Hay ideas y creencias de cómo tienen que ser las cosas. Piensas que tienes que ser bueno, que tienes que ser trabajador, que tienes que ser honesto, pero nunca te has planteado, o si lo has hecho de puntillas, ¿para qué quiero yo ser esto? Porque lo hizo mi papá y mi mamá, y si lo quiero hacer distinto, ¿qué pasa? Y si lo quiero repetir, ¿para qué? Ese pararme y decir, este día, ¿a dónde me ha llevado? Yo observo mucho. ¿Y cómo sé que las personas no están queriendo hacer ese punto de escucha personal? Tú observa cómo mueven los pies. Las personas continuamente están moviendo los pies. Hablamos de una comunicación no verbal que tú observas mucho. Tú estás sentado y ves a las personas que mueven los pies. ¿Qué significa mover los pies? Que eso es comunicación no verbal. Que no quiero pensar. De repente estoy viviendo algo, pero no quiero encontrarme con lo que significa interiormente lo que estoy viviendo. De repente viene la inquietud, o de repente no me gusta, o me aburro, o vaya usted a saber qué está pasando. Y entonces el cuerpo empieza a manifestar un estado donde tu cabeza no está presente. Empieza a actuar por él solo. Igual en los gestos, igual en las palabras también que decimos. Es algo muy complejo, pero a mí lo que me gustaría es que las personas se planteen que es una elección. Yo creo que a toda persona le llega su momento, porque tenemos una fase de la vida de absoluta ignorancia, es decir, somos absolutamente ignorantes de quiénes somos, ni de por qué estamos aquí, ni de qué significa tener los padres que tenemos, y no pasa nada, son etapas necesarias de la vida. Pero a algunos, en algún momento, se nos plantea algo, alguien se muere, pasa algo, nos llama la atención algo de fuera, y empezamos a decir, ¿y esto que estoy viviendo qué sentido tiene? ¿Y yo quién soy realmente? ¿Tengo que ser lo que son estas personas? ¿O tengo que darme la oportunidad de atreverme a algo distinto? Y empieza un proceso de quizás, pero descubrirte no es agarrarte a una idea religiosa, no es agarrarte a un dogma de vida, es realmente saber a qué estás dispuesto con respecto a lo que traes, que es maravilloso de tu propia familia, aunque la familia esté desestructurada. Dentro de esa locura, tú puedes encontrar las claves para construir tu vida como tú quieres. Y eso es lo difícil. Esta media hora no va a ser suficiente, pero bueno, la idea es eso, dejarles inquietudes, sembrarles estas dudas y que ustedes tengan herramientas. Es una herramienta de vida, definitivamente. El coaching es una herramienta de vida y queremos mostrárselo así con nuestra invitada, Graciela Lars. Vamos a nuestro primer corte, los dejamos con la encuesta, los resultados de la encuesta de la semana anterior y ya regresamos aquí en Charlas Trending. Seguimos aquí en Charlas Trending. Graciela Lars. Graciela, especialista en comunicación de todo tipo. Y hoy sentada aquí con nosotros para hablar precisamente de esa comunicación que va a ayudar a la persona. A ver, y tratamos de desmenuzar un poquito esto. La idea es que nosotros
somos unas personas ignorantes de nosotros mismos y eso es normal hasta cierta etapa, pero hay un momento en que ya debemos comenzar a averiguar de nosotros mismos. O sea, yo con yo. ¿A dónde quiero dirigir mi pregunta? Si yo no he descubierto quién soy yo, no hablemos de una parte espiritual, como lo mencionaba, no hablemos de dogmas, de creencias, porque no es eso, es de a dónde voy, qué quiero, qué me hace feliz, para dónde quiero yo llegar. ¿Cómo el no descubrir eso a tiempo puede bloquear mi futuro como persona, como ser humano realizado? Te voy a decir una cosa que quizás resulte muy extraña. Yo no estoy en la idea de que las personas se bloqueen o no dejen de bloquear. Yo creo que cada persona es libre para equivocarse o para vivir bloqueada si eso es lo que quiere. ¿Ok? Si yo no estoy de acuerdo con esa idea de que tenemos que ir hacia un lugar y todos tenemos que ir y que es mejor. Yo creo que el ser humano es libre hasta para enfermarse o para vivir lo que quiera. ¿Vale? Ahora, está en un camino del que se puede dar cuenta, porque es inevitable que no recorramos ese camino. Es decir, todas las personas, igualmente que nacemos y pasamos por la infancia, la adolescencia, la juventud y la madurez, en paralelo pasamos por un proceso de conciencia en que nos vamos dando cuenta de que sería interesante llevar las riendas de nuestra vida y de que en la medida en que lo hacemos dejamos de ser como plumas llevadas por un viento que no sabemos de dónde viene. Cuando alguien decide que es muchísimo mejor hacerse las preguntas, porque de eso se trata, esto de qué va, yo por qué vivo aquí, qué es lo que me interesa, por qué siempre hago lo mismo, por qué me cabreo siempre de la misma manera, o por qué me peleo con este en vez de con este no. Cuando lo hago sin torturarme, sino con el deseo de indagar, empieza el proceso de comunicación. Porque la comunicación es querer saber qué está pasando contigo y conmigo. Normalmente. ¿Cómo entonces ubicamos a las personas que las calificamos como que no se saben comunicar? Es que ella no sabe decir lo que quiere, ella no sabe comunicar lo que quiere. Eso no va a gustar lo que voy a decir, ¿eh? Pero hay que decirlo. Yo nunca digo que el otro no se sabe comunicar. Yo lo que digo es, ¿hasta qué punto quiero yo escuchar y entender dónde está la persona? Porque a veces no puedo hacer nada con dónde está la persona. Yo hablaba ayer con una joven, es una adolescente, tiene 18 años. Su madre ya está en un proceso de vida que probablemente si ella no se cuestiona ciertas cosas, quizás no las cambie, o puede que sí. Pero le decía, mira, no hay mayor libertad que aprender a funcionar desde un lugar en donde tú haces las cosas porque consideras que quieres hacerlas y no porque reaccionas a porque tu madre se enfadó contigo y fue injusto. Seguramente fue injusto, pero ¿quién de las dos tiene el cerebro un poco más permeable para dar una respuesta distinta? ¿Ella o tú? Evidentemente lo tiene ella. Si tú ahora aprendes a que tu libertad pasa por aceptar que las decisiones que tomes con respecto a cómo relacionarte con tu madre, a la única que le van a beneficiar es a ti, dejarás de pelearte con ella. Yo creo, Graciela, que eso tiene muchísimo que aportar a ese pensamiento de que de acuerdo a cómo tú recibas o asumas los mensajes, así te van a afectar o no a ti, ¿cierto? ¿Te acuerdas que decía al principio que hay un elemento fundamental que se llama la confianza? Claro. La confianza está unida al oído. Es decir, que nosotros tenemos la idea de que lo que escuchamos es algo que nos va a afectar, pero no entendemos que la función del oído es filtrar. Cuando hay una confianza, mi filtro lo que me permite es decidir si lo que estoy escuchando es verdad o no. Oye, lo que me está diciendo la persona, incluso lo que estoy diciendo yo ahora, yo no quiero que nadie se lo tome al pie de la letra, pero de repente puedo hacer ese filtro y decir, ¿qué me está diciendo que puede ser interesante? ¿Qué me está diciendo que me está resonando? Pues esto es igual cuando escucho. Si yo reacciono a lo que escucho, es porque yo tengo dos posibilidades.
o estoy identificándome en ese momento con lo que escucho porque no lo he revisado y estoy creyendo que es verdad, o tiene algo de verdad, por lo cual estoy funcionando de esa manera. Graciela, eso aplica a todas nuestras relaciones, por ejemplo, a comunicarse con los niños, a comunicarse con los adolescentes, a nuestra relación con nuestra familia, a nuestra relación con nuestra pareja, a todo tipo de comunicación. A todo. Mira, yo pienso, y en eso es algo que puedo dar testimonio de vida, que el mayor sufrimiento está en que no aceptamos que la libertad para estar bien depende de cómo decides escuchar lo que te dicen y cómo decides escuchar a las demás personas. En la escucha, si hay el interés de saber dónde está el otro, es mucho más fácil que nos podamos entender. Ok, entonces interrumpo. Aquí estamos haciendo casi una consulta. Cuando hay que sentimos una agresión de la otra persona, cuando sentimos una persona que está fuerte, que está agresiva con nosotros, entonces, ¿cómo hacemos para escuchar diferente? Yo te digo, vete en ese momento, grita, patalea, no respondas ahí, sobre todo si es alguien importante para ti. Permite que tu propia emoción te hagas responsable de tu reacción. Porque la primera condición es, si yo le doy el poder a esa persona de verme afectada, que me estoy afectando, pero le doy el poder de la reacción, me hago daño a mí y le hago daño a la persona. Pero si yo me doy el poder de saber que estoy afectada, que tengo unas ganas enormes de darle a la cabeza al otro, o con la palabra o con lo que sea, pero que es mi responsabilidad asumir que me está tocando a mí, que me voy a lidiar primero con lo que me está pasando y después ya veré qué hago con esta persona. Ese es el principio de la escucha personal. A eso va dirigida la pregunta de la semana. Ya escuchando esta explicación acerca de la comunicación entre los seres humanos, entre las personas, ¿a usted en alguna oportunidad se le ha presentado dificultad para comunicarse? ¿Usted considera que se sabe comunicar? Puede votar en nuestras redes. Aquí en Instagram está nuestra consulta de la semana y ahí nosotros estaremos enterándonos de qué tanto nos sabemos comunicar. Nos vamos a nuestro segundo corte de comerciales y ya regresamos con más de comunicación, con más de coaching como herramienta de vida con Graciela Lash. Llegamos a la parte final de Charlas Trendy. Graciela, ya hemos hablado acerca de estos temas de comunicación y la importancia de comunicarnos. A ver, y pregunto yo, ¿es un tema que se pueda resolver rápido o es un tema de procesos? Es un proceso. Primero, es un proceso sobre todo de querer que te importen las personas y sobre todo que te quieras cuidar a ti mismo. Entonces, es el proceso de entender que hay etapas en la vida y que todas te van a permitir mejorar tu comunicación. Y que para que ese proceso funcione, es necesario que tú quieras tener conciencia de quién eres y que quieras amar a los demás como a ti mismo. Es un principio de vida que casi nadie sabe vivir. Ya ustedes la escucharon. Esto nos quedó corto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Graciela, pero en tus redes. ¿Cierto que en tus redes podemos encontrarte sí. en Facebook, en Instagram? Facebook, en Instagram, como Graciela Lash de la Hoz. Bueno, allí yo creo que pueden preguntar más cosas porque aquí no tuvimos tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes ya saben, estos son los temas que queremos traerles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy miércoles. Los esperamos aquí en el ombligo de la semana de la próxima semana. Hasta entonces.